Versículo 7. Si tiene Biblia, sí, ¿verdad? Zacarías ya lo tienes ahí, ¿verdad? En el capítulo 13 es el número grande y el 7 es el número que vamos a leer, el número más pequeñito, ¿ok? ¿Ya lo tienen por ahí? ¿Me pueden decir amén? Sí. Gloria a Dios. Dice la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeños. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella, y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Y él invocará mi nombre y yo le oiré y diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es Dios mío. Padre, le damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús por su palabra, Dios. Danos hoy el entendimiento, Dios, primeramente, Dios, para hablar de tu palabra, no de mi consejo, Señor, sino que sea tu palabra, y que tu pueblo también le dé la convicción al Espíritu Santo para entender el mensaje que usted tiene para nosotros hoy, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjese bien lo que dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. La palabra clave: hiere el pastor y serán dispersadas las ovejas. Hasta ahí, hermanos. Hermanos, muy poco hemos hablado de Zacarías. ¿Se acuerdan, verdad? Que hemos hablado de todos los profetas. Un poco casi no de Zacarías, más que la otra vez que prediqué acerca de cuando el enemigo va y acusa al sacerdote Josué. Esa fue una de las predicaciones de Zacarías. Ahora, vamos al fondo histórico. En aquellos tiempos, ¿sí? ¿Quién era Zacarías? El nombre de Zacarías significa, hermanos, Jehová se ha acordado. Jehová se ha acordado, o Yahvé se ha acordado. Eso es lo que significa Zacarías. Zacarías, hermanos, era el jefe de una familia, de la familia sacerdotal que sirvía en el templo. Por lo tanto, él era sacerdote, Zacarías, contemporáneo del profeta Ageo, del profeta también. Hemos nosotros también estudiado el libro de Nehemías. Era contemporáneo de Nehemías. Cuando el pueblo de Dios, hermanos, cuando Judá y todos los de Jerusalén, todos ellos fueron cautivos y los llevan a Babilonia, Dios ya había profetizado esto. Recuérdenlo, Dios ya lo había profetizado, porque el pueblo de Dios, hermanos, no entendía. En el anexo el miércoles prediqué acerca de esto, ¿verdad, Mario? Acerca de esto, ¿verdad? Que el pueblo de Dios tomaba como un vicio, ya era como un vicio todo esto. ¿Por qué? Porque cuando se escaseaba la economía, no tenía trabajo, estaba enfermo el pueblo de Israel, no tenía dinero, no tenía alimentos, buscaban a Dios. Y cuando Dios escuchaba su lamento, suplía su necesidad y le daba lo que necesitaba. Y el pueblo de Israel andaba caminando bien, ya tenía trabajo, tenía dinero, estaba sano, no pasaba nada, todo estaba bien. Pero abandonaba al Señor, abandonaba a Dios.
volvió otra vez a olvidarse del Señor, y el Señor les levantaba un poquito la canasta y los ponía a prueba. Órale, ahí te va, necesito otra vez que te vuelvas a mí. Se olvidaban del Señor cuando ya estaban en comodidades, y el Señor les ponía pruebas, enfermedades, no había trabajo, no había dinero. Hermanos, volví a sentir la necesidad del pueblo de Dios, la necesidad de Dios. ¿Será lo mismo hoy con nosotros, hermanos, a veces? Cuando todo está bien, hay salud, hay dinero, hay trabajo, hermanos, nos metemos y nos olvidamos muchas veces de Dios, del favor que nos ha hecho. Y cuando todo está bien, el Señor dice: ¿sabes qué? Te has olvidado de lo que yo he hecho en tu vida. Te voy a levantar otra vez un poquito la canasta, y volvemos a escasear el trabajo, el dinero, y aún a veces hasta enfermedades. Decimos: Señor, otra vez perdóname, mira, yo creo que pues te dejé, reconozco que te dejé, te abandoné, ya no seguí buscándote, aquí estoy. El Señor vuelve a escuchar, dice: como Efraín lloraba, dice en Jeremías capítulo 17, 31. Y vuelve otra vez ese Dios bueno y amoroso. No se acuerda, hermano, muchas veces de decir, como nosotros decimos: tú me la hiciste y ya no te vuelvo a creer. Él no, Él volvía otra vez a socorrer al pueblo de Dios. Hermanos, ¿qué era lo que pasaba? Yo les decía en el anexo, esto se vuelve como un vicio. Dejamos a Dios, buscamos a Dios, dejamos a Dios y buscamos a Dios, lo dejamos. Es un círculo vicioso. Pero yo le digo una de las cosas, hermano, que es tiempo de reconocer lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y pegarnos a su palabra con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Amén. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Herirá al pastor y se dispersarán las ovejas. Zacarías, hermanos, era un sacerdote que ministraba en el templo, pero fíjese bien, fue muerto como profeta. ¿Se acuerdan cómo han matado los profetas en la palabra de Dios? Fue un sacerdote que tuvo dos ministerios. Muy pocas veces miramos nosotros hombres con dos ministerios. Sí los hay, pero era sacerdote y además era profeta, hermanos. Qué precioso la enseñanza. Zacarías también presenció la reconstrucción del pueblo de Jerusalén, del templo de Jerusalén, cuando estaban cautivos en Babilonia. Regresan de Babilonia, que estaban cautivos 70 años. Esa fue la profecía para Judá, hermanos, que se los iba a llevar el rey Nabucodonosor cautivos. Pero cuando Nehemías también dice que recordó él que era el tiempo señalado de Dios para que el pueblo de Dios volviera a su tierra, porque dice que las puertas estaban derribadas, quemadas a fuego, sus muros. Entonces dice que Nehemías pide dirección a Dios y dice: ¿qué voy a hacer? Este rey pues es un rey perverso y yo tengo que ir a ver allá a mis compatriotas para ayudarlos, cómo está mi nación. Hermanos, pero no contamos muchas veces que a veces lo que nos da miedo a nosotros pedir, Dios dice: pide y se te dará. ¿Ah? Al que llama, dice, se le abre. Al que toca una puerta se le abre. Pero nosotros a veces tenemos desconfianza. Hermanos, dice que Nehemías le pide al rey que lo dejara ir. No solamente lo deja ir a Nehemías, eran 50,000
personas cautivas en Babilonia, no solamente las deja ir, sino les dice: yo voy a costear todos los gastos de los muros de Jerusalén para que los construyas. Vete, Nehemías. Entonces, hermanos, Zacarías era contemporáneo de Nehemías y regresan a Jerusalén. Zacarías, hermanos, él profetizó esto 515, en el 515, 516 antes de Jesucristo, profetizó esta profecía. Ahorita vamos a ver dónde está esta profecía en el Nuevo Testamento. Tuvo, hermanos, Zacarías 8 visiones, ¿verdad? 8 visiones. Dentro de ellas eran las profecías que vamos a leer ahorita. Y yo quisiera que usted fuera y yo fuéramos al capítulo 9, un poquito atrás. ¿Ya lo tiene por ahí? 9:9, ¿quién me lo puede leer? Bueno, yo lo voy a leer. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esta profecía, hermanos, Zacarías, 500 años antes de Jesucristo, ya le había profetizado para la venida del Mesías. Yo ayer le decía a Ricky, pues no tengo ningún mensaje para casa de oración mañana, pero sé que hoy en la noche el Señor pondrá un mensaje en mi corazón. Cuando estaba yo viendo el celular, pasaron muchas escenas de la pasión de Cristo, hermanos, y que me quedo mirando en una escena. Cuando Pedro dice que negó 3 veces al Señor, y dice que cuando lo niega canta el gallo la tercera vez. Hermanos, y allí se ve cómo la mirada de Jesucristo hacia Pedro lo mira fijamente. Estaba retiradito de ahí porque Pedro no se acercó, hermanos, sino que en ese pasaje, en ese corto donde se mira que Pedro mira fijamente y el Señor se miran fijamente los dos, dice que Pedro lloró amargamente. ¿Por qué, hermanos? Yo quisiera que fuera usted a Mateo capítulo 21. Y en el versículo 9. ¿Ya lo tiene? Gloria a Dios. Primero voy a leer, dice: y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Hermanos, Mateo 21:9 se cumple la profecía de Zacarías 9:9. Zacarías profetizó cuando Jesús iba a entrar a Jerusalén montado en un pollino. ¿Qué es un pollino, hermanos? Es joven, es un burrito joven. Ese es un pollino. Entonces, no es un burro viejo, vamos. Dice que Jesucristo, hermano, iba entrando a Jerusalén. Allí dice el encabezado: entrar a triunfar a Jerusalén, montado en un pollino, en un asno, en un burro. La tradición, hermanos,
en la cultura judía, cuando un rey entraba a una ciudad, iba en un caballo y muchos caballos, muchas personas, guardias escoltando al rey que entraba a la ciudad, porque el rey iba a entrar. Hermanos, esa era la costumbre en la cultura judía. Pero cuando se cumple la profecía que el rey Jesús iba a entrar a Jerusalén, entra de una manera humilde, no con caballos, no con escoltas, sino entra humildemente en un burrito a Jerusalén. Era el rey de reyes, es el rey de reyes y será el rey de reyes, Jesucristo, hermanos. Pero ¿cómo entró el rey? Muchos creían en esos tiempos, sus apóstoles, sus discípulos creían que Jesús era el libertador, el que iba a libertar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, de la esclavitud de los romanos. Y miraban en él un líder religioso, un líder político que se iba a levantar en armas y iba a ser el libertador. Pero no, hermanos. Recuerden, Jesús les dijo: mi reino no es de este siglo, no es terrenal. No, vamos, en otras palabras, no es como ustedes piensan políticamente. Cuando Zacarías profetiza, hermanos, la entrada triunfal de Jerusalén del Mesías, qué triste murió de verdad Zacarías, hermanos. Yo quisiera que fuera allá adelantito de Mateo 23, en el versículo 35. ¿Ya lo tiene? Un poquito ahí adelantito. Dice la palabra de Dios: para que venga sobre vosotros toda sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jesús le dijo a los fariseos, hermanos: ustedes reconocen que sus padres hicieron lo malo delante de Dios, y ahora ustedes están haciendo también lo malo delante de Dios, porque sus padres mataron a Zacarías entre el templo y el altar. Hermanos, el pueblo de Dios, hermanos, en el Antiguo Testamento, cuando Zacarías estaba ministrando en la iglesia, en el templo, dice que los altos funcionarios del templo, hermanos, dice que ellos mataron a Zacarías, lo asesinaron allí en el templo. Estaba ministrando. Y eso era lo que Jesucristo les recordaba ahora en el Nuevo Testamento a los fariseos, a los que estaban ahí. Ustedes ya están como sus papás, como sus padres, porque ustedes reconocen que sus padres mataron a Zacarías. Desde la sangre de Abel fue derramada, el justo Abel, hasta Zacarías, cuando fue muerto entre el altar, entre el templo y el altar. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo las profecías se van cumpliendo? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, hermanos, son cumplidas. Jesús y muchos hombres, Pablo y muchos de los evangelistas mencionan lo del Antiguo Testamento, las profecías. Así es de que están endosadas, hermanos, las escrituras por otros hombres. ¿Qué es endosadas? O sea que ellos dan testimonio de lo que se dijo en el Antiguo Testamento. Ahora se dan cuenta en el Nuevo Testamento, y lo que se dice en el Nuevo Testamento lo dijeron en el Antiguo Testamento, hermanos, los profetas. ¿Cómo es verdad todo esto, hermanos? Yo me puse a pensar, hermanos, cómo es que todo esto a veces de que hacen la pasión de Cristo aquí también, donde quiera, a veces se hace tan real, hermanos. Y nosotros decimos a veces,
Pues eso ya pasó. Y no fue en esta fecha. Lo más importante, hermanos, es lo que sucedió, no es la fecha. No es la fecha. Y en estos días, hermanos, que pasaron, la gente muchas veces, hermanos, ni siquiera recordó el sacrificio de Jesucristo. Solamente como tradición se recuerda. Pero vamos a donde estábamos. Zacarías, capítulo 13, otra vez. Zacarías 13 y versículo 7. ¿Ya lo tiene? Cuando dice la palabra de Dios ahí en el 7, hermanos, que Dios iba a levantar espada contra su pastor. Su pastor es Jesucristo, hermanos. Menciona a Dios ahí, que es el pastor de él. Dice, voy a herir al pastor y las ovejas van a ser dispersadas. Todas las ovejas van a ser dispersadas. De la tercera parte, dice, 2/3 partes van a abandonar los caminos de Dios. Y solo una de ellas va a permanecer fiel a Dios. A esa tercera parte que quede, los voy a fundir. Los voy a meter en el fuego para ver si verdaderamente pasan la prueba. Eso es lo que vamos a estudiar ahorita, hermanos. ¿Qué quiere decir? Ok, ahora sí vamos a Mateo capítulo 26, hermanos. Allí vamos, son los últimos textos que voy a leer. Mateo 26, 30. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios, hermanos. El encabezado dice: Jesús anuncia la negación de Pedro. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros se van a escandalizar de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Lo dijo Jesús, hermanos. ¿Y quién lo dijo más atrás? ¿Zacarías? En el capítulo 13:7 lo profetizó. Cuando el pastor se ha herido, todas las ovejas van a ser dispersadas. Pero había un hombre, había allí un apóstol muy decidido llamado Pedro, hermanos. En el versículo 34, ¿quién me quiere decir qué dijo Jesús? De cierto os digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Le dijo a Pedro, hermanos. Fíjense bien, vamos a poner atención en esto. Como diciéndole: yo soy su pastor. Todos mis apóstoles, ustedes andan conmigo y mis discípulos me siguen. Pero esta noche, cuando me aprendan, se van a escandalizar. La palabra escandalizar es: me van a dejar, me van a abandonar. Y le dice a Pedro: antes de que cante el gallo 3 veces, tú, Pedro, tú me vas a negar. ¿Y qué dice enseguida, hermanos? En el 35, Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Hermanos, Jesús conoce el corazón de cada ser humano. Conoce mi corazón. Pedro le dijo: no, Señor, si es necesario ir a la muerte, si tengo que padecer, tú vas a padecer, yo también voy a padecer contigo. Y si vas a la cárcel voy. Yo no te voy a dejar, no te voy a abandonar, voy a estar contigo. Pero era una profecía, hermanos, ya, de que todos lo iban a abandonar al Señor.
Le dijo otra vez el Señor, le dice a Pedro, hermanos. En el versículo más adelante, hermanos, en el versículo 57, pásense hasta el 57. Dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, mas Pedro iba con él de cerquitas hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. ¿Qué dice, hermanos? ¿Sí es verdad lo que dije? ¿Perdón? Yo dije que Pedro iba de cerquitas porque Pedro dijo: yo voy a estar contigo. Cuando llegó a la turba y aprenden al Señor en el monte de los olivos, hermanos, sí es verdad, Pedro se le pone al brinco allí y le agarra una espada y quiere defender al Señor para que no se lo lleven, porque Judas ya venía con la turba, con las personas, con el pueblo a prender a Jesús. Ya venía cargando ahí sus monedas de plata que le habían dado. Dicen: ese es Jesús. Y Pedro dice: no lo van a tocar, y trata de defender al Señor con su espada, y le corta la oreja a un centurión llamado Malco, hermanos. Y el Señor le dice: espérate, Pedro, espérate, tú no me puedes defender a mí. Tienes ese deseo. Es lo que yo le decía: no es fuerza de voluntad muchas veces lo que tenemos para servir a Dios. Eso no funciona. La fuerza de voluntad no funciona, hermanos. Es parte de, pero no funciona. ¿No sabes tú que yo podría traer, Pedro, cuántas legiones de ángeles? Una legión de ángeles son 6,000 ángeles. ¿No sabes, Pedro, que yo puedo traer 6,000 ángeles para que me defiendan? Tú quieres defenderme. Aprenden a Jesús, se lo llevan, y Pedro dice: bueno, pues ¿cuándo voy a poder con tanto? Se llevan a Jesús, y dice la palabra de Dios, hermanos, entonces, que cuando se lo llevan, iba Pedro de lejos. Yo dije cerquitas para ver si están al pendiente, hermanos. ¿Sí? Para ver si están al pendientes. Dice que iba de lejos. ¿Por qué, hermanos? Porque tenía miedo. ¿Dónde está esa valentía de Pedro? ¿Dónde están esas palabras que dijo: yo voy a estar contigo, Señor? Quizás lo sanó algunas veces, sanó a su suegra. Quizás hizo un milagro en la vida de Pedro. Quizás hizo muchas cosas Jesús en la vida de Pedro, pero ahí se le olvidó todo y lo dejó en el momento de la prueba que estaba pasando el Señor, porque era una prueba también para el Señor. Y Pedro lo dejó solo, hermanos. Iba de lejos, caminando y se sentó junto a los alguaciles, mirando dónde estaban maltratando a Jesús, dónde lo estaban martirizando, hermanos. Vamos al 69, allí mismo. Dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estás con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Allí lo negó, hermanos. Se le olvidaron los milagros que el Señor hizo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices, ni te conozco. Sabrá Dios quién eres tú. ¿Por qué lo dices? No lo dice la Biblia, lo digo yo, porque me imagino que Pedro quiso contrarrestar esa acusación, que él era de los que andaban con Jesús. 71 dice: saliendo a la puerta le dio otra y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre.
Otra mujer le dijo: no, sí, ese es Pedro, y tú andabas con Jesús el Nazareno. Pedro negó con juramento. ¿Cómo diría con juramento? Lo juro por Dios que ese no lo conozco. Yo cuando estaba chiquitillo, ¿no? yo siempre decía mucho esa palabra, verdad de Dios. Y verdad de Dios. A lo mejor Pedro hasta decía también, verdad de Dios no lo conozco. ¿Sabe quién será? Segunda vez que lo niega, hermanos. Con juramento ahora. Jurando él que no le conocía. El 72 dice: pero él negó otra vez con juramento: no te conozco, hombre. 73, un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Hermanos, cuando nosotros hemos tenido un encuentro con el Señor, caminamos en el camino del Señor, pero nos olvidamos un poco o mucho de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, hermanos, la gente no deja de ver lo que ya Él hizo en tu vida. Tu manera de vestir, tu manera de hablar, tu manera de pensar. Pero volvemos para atrás. Ya no queremos saber nada de Jesús, pero lo que el Señor hizo ya está ahí, hermanos. Dice que Pedro, en su forma de hablar, se le reconoció. Por ahí dice alguien, a lo mejor estaba allí comiendo y estaba orando por los alimentos. Dijeron, no que no sé, eres seguidor de Jesucristo. ¿Te reconocieron, Pedro? ¿Qué dijo Pedro? Entonces Pedro comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo, hermanos. Se cumplió lo que Jesús había dicho: Pedro, así como eres de valiente y andas en las cosas de Dios y te miras bien activo y predicas y le hablas a las personas, yo te digo que me vas a negar 3 veces cuando se te presente la prueba. Vas a abandonar al pastor. Y las ovejas todas se dispersaron, hermanos. Dice la palabra de Dios que Pedro lloró. Luego enseguida dice en el 75: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Lloró amargamente porque él se acordó y dijo: y yo le dije a mi maestro que iba a estar con él hasta la muerte. Yo le dije a mi maestro que si era necesario ir a la cárcel, también iba a estar en la cárcel. Y en ese momento que cantó el gallo, el Señor mira a Pedro. ¿Usted que lo miró con decepción a Pedro? Lo miró con amor, hermanos. No le dijo: ya olvidaste el milagro que hice en tu vida. No le dijo: Pedro, siempre andabas conmigo, donde quiera, me acompañabas donde quiera. No le dijo esas cosas, Señor. Fue la mirada la que Pedro, la mirada de Jesús, hermanos, la que Pedro le dolió en su corazón. Y dice que lloró amargamente. ¿Y dónde estaban los otros apóstoles, hermanos? Cuando Jesús estaba allá en la cruz del Calvario, hermanos, ¿dónde estaban todos los apóstoles? Yo me hago esa pregunta. ¿Que no eran 12 apóstoles? ¿Dónde estaba Pedro? ¿Dónde estaba Felipe? ¿Dónde estaba Marcos? ¿Dónde estaba Mateo? ¿Dónde estaba Jacobo? Los 2 Jacobos. Bartolomeo, ¿dónde estaban?
La palabra de Dios dice que cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, solamente estaba la madre de Jesucristo, María, y Juan, el discípulo amado. Se cumplió la profecía. 2/3 partes van a abandonar al pastor cuando se ha herido. Y esas 2/3 partes se irán por temor, por miedo, porque no quieren pagar un precio. Solamente quedó Juan y la madre de Jesús. Y dice la palabra de Dios, a esa 3/3 parte, aunque yo creo hubo más allí de los que seguían a Jesús, pero dice, a ellos los voy a fundir, los voy a meter a prueba para ver si resisten la prueba. ¿Qué cosa quiere decir, hermanos? Entonces, hermanos, es de verdad Dios el que pone el proceso, hermanos, el que pone la prueba, la forma en que la pone. Quizás nosotros también podamos decir un día, no lo digo por mí, hermano, porque usted debe seguir al Señor, aunque quizás cuando uno está en prueba, cuando uno está en la lucha como pastor, es ahí donde necesitamos el respaldo también de la congregación. Es allí donde necesitamos, cuando el pastor está a prueba, que no se disperse la congregación, hermanos, porque Dios está poniendo las cosas en orden y en su lugar. Y muchos dicen que van a ser fundidos, no van a aguantar. Así no sigo ya adelante. Muchos dirán, no, yo ya no voy a seguir, ya no quiero seguir, así no le entro. Dios tiene el método, tiene el proceso para probar al pastor, hermanos, y también para probar a la iglesia. Dios tiene el proceso, sabe cómo probar a la iglesia a través de un proceso, hermanos. Es allí, hermanos. Eso fue lo que pasó con Jesús. Todos lo abandonaron en el momento de la prueba. Se cumplió la profecía. Pocos quedaron con Jesús, hermanos. Lo que yo le quiero decir, una de las cosas, hermanos, cuando nosotros no queremos seguir adelante, cuando la iglesia se estanca y dice no más, el Señor nos recuerda una cosa. En el Evangelio según San Mateo capítulo 28 versículo 20 dice: he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No le hace que no me quiera seguir, no le hace que no te acuerdes de lo que yo hice en tu vida, no le hace que tú no recuerdes que yo te levanté de allí de la cama, no le hace que tú no te acuerdes cuando estabas en quiebra, levanté tu negocio, te hice prosperar, cuando no tenías familia, que pensabas que tu familia te había abandonado, yo restauré tu familia. Ya no te acuerdas. No le hace que no te acuerdas, que te acuerdes. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús resucitó, dice que unos discípulos iban camino de Emaús, y dice que estos discípulos iban comentando entre sí. Cuando Jesús se acerca a ellos y les pregunta por qué platican, qué charlan,
¿Qué conversación era de ustedes? Y le dice uno de ellos, le dice, ¿tú no te das cuenta lo que sucedió con Jesús de Nazaret? Él que había dicho que iba a resucitar, no resucitó. Iban tristes, hermanos, porque ellos creían que cuando Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario, hasta ahí se había acabado todo con Jesús. Pero ya había resucitado e iba con ellos. Dice la palabra de Dios, hermanos, cuando ellos llegaron a su destino, dice que su corazón de ellos ardía dentro de ellos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Jesús estaba con ellos. Así es, hermano, cuando nosotros a veces estamos en momentos difíciles y de prueba y en dificultades, pero sabemos y reconocemos que Jesús nos sacó de ahí, aunque nosotros le hemos abandonado, hermanos, aún así el Espíritu Santo hace que nuestro corazón arda por Jesús. Y es cuando nosotros decimos, tengo deseos de ir a la iglesia. Ya no he asistido, tengo medio año que no asisto, tengo un mes, tengo 15 días que no voy a la iglesia, pero mi corazón arde por Jesús. Yo no sé cómo usted vea estos pasajes, hermanos, en la vida de Pedro. Cómo él de verdad olvidó día con día lo que Jesucristo vivió con todos sus apóstoles, hermanos. Comían juntos, quizás sonreían juntos a la hora de comer todos los apóstoles con Jesús. Pero cuando vino la prueba, se dispersaron las ovejas, hermanos. Hoy en esta tarde, hermanos, yo quiero decirles a ustedes, cuando venga la prueba en su vida, hermanos, no corran, no huyan, hermanos. Serle fiel al Señor, no al pastor, al Señor serle fiel, de verdad. Aunque yo sé que la prueba, hermano, cuando Dios prueba, es porque viene algo mejor a tu vida. Cuando Dios te prueba, hermanos, es porque viene lo mejor. Viene lo mejor, hermanos. Si es como prueba, solamente tienes que decir, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ser perseverantes. Ayúdanos a caminar. Ayúdanos a no desanimarnos, Señor. Porque usted lo tiene todo planeado. No nos da ninguna prueba de la cual nosotros no podamos soportar. Aunque a veces nosotros lo miremos como prueba, pero para el Señor dice, no es prueba. Tú lo miras como prueba, pero solamente es un paso más de fe que vas a dar para que mi iglesia camine más confiada y que mire los milagros y las proezas de Dios en medio de lo que yo creía que era una prueba. Pongámonos de pie, hermano.